nuestra fiesta. Luego el segundo acto lo tenemos el día 28 de noviembre, que hacemos la presentación oficial en Diputación, ¿vale? En el Complejo de San Francisco, que allá haremos también otra presentación. Y nada, este año pues tenemos muchas novedades en el programa, como un concurso, bueno, un concurso no, una exposición de fotografías de fiestas del fuego, que son las fiestas relacionadas con el fuego de toda España. Y luego tenemos la exposición de fotografía del cartel de este año. Y luego tenemos, este año tenemos como novedad un taller de instrumentos, que queremos seguir potenciando la fiesta y queremos llegar un poco más allá. Entonces, un taller de instrumentos, que serán el Eulogio los encargados de enseñar un poco a tocar el tambor, la sartén, la botella y todo ese tipo de instrumentos característicos de nuestra fiesta. Y luego tenemos pues lo que habitualmente tenemos, que son los talleres de escobones, que los tenemos el día 5 a partir de las 5, el taller de instrumentos es a las 7, y luego los jueves pues tenemos otro taller de escobones ya para adultos en la Plaza Doña de la Soledad, y a las 5 tenemos otra vez nuevamente la presentación del libro El fuego divino de los escobazos de Juan Miguel Collado Campos. Día 7, ¿vale? A las 12 de la mañana tenemos la segunda entrega del escobón de oro, y al finalizar, bueno, pues tenemos ahí un vino administrado por el equipo de promoción y demás, ¿vale? Un poco más adelante pues os daremos pistas de quién es el premiado este año, y también presentaremos un vídeo promocional que hicimos el año pasado. Con ese vídeo promocional a través de redes sociales que llega mucho a la gente, y luego un vídeo que proyectaremos el día 7 después de entregar el escobón de oro. Adecuada, que vaya la cosa un poco como tiene que ir, que no se salga de madre, que no haya ningún incidente. Y bueno, y Elena, vete preparando, tenemos que volver al cole, como todos los años. ¿Qué te has quedado? Otra cosa que olvidame, seguiremos yendo al cole. También otra cosa importante, aumentaremos también pues eso, el cole, intentaremos salir un poco a la calle para lo que dice Ángel, intentar cambiar el chip de la ropa, que es la asignatura pendiente que nos queda, de incentivar mucho más a la gente que salga con la ropa vieja, que encuentre los armarios, el fondo de los armarios, e intentar ver, bueno, que la tradición, como llevamos estos últimos años, pues que se conozca y que se trate como tradición. Motivarlos para que hagan escobones y que saquen los instrumentos. Básicamente, la vestimenta, escobón
y música. Es que cadena, Y a los mayores les vamos ya induciendo en nada de alcohol, que sea con cabeza, que las cosas que se pueden pasar en una fiesta. Se lo puede pasar bien en la fiesta, pero con moderación. Herramientas se da porque se ponen en juego para que lo puedan hacer los niños incluso desde pequeños. O sea que tienen que salir también de ellos muchas veces. Sí, no. Lo que hay que también inculcar un poco, que es muy fácil que lo tengamos lo de poner a hay que empezar a llevarlo al campo, como hacen mucho, ¿no? Llevarlo al campo y que sepan el proceso desde el inicio. Nosotros ya tenemos cortado, no lo veo. Hay que intentar que el proceso se haga desde el principio hasta el final. Que tenemos este año y nada, y desde aquí pues nuevamente invitaros al día 28 a la presentación oficial